Muy buen día para todos. Hoy haremos un breve resumen y un análisis de la sentencia T619 del año 2013, que apoyará el contenido de nuestro blog sobre desarrollo sindical. El grupo de trabajo está conformado por Angie Rincón, Nelly Quintero, Viviana Rincón y quien les habla, Camilo Barrera. Iniciamos este resumen con los antecedentes. El día 4 de septiembre del 2012, el señor Álvaro Pereira, en calidad de representante de los 230 afiliados al sindicato Sintraelecol, interpone una acción de tutela contra Electricaribe. Esto debido a que, según el sindicato, Electricaribe había concedido aumentos salariales y otro tipo de beneficios a trabajadores que no se encontraban dentro del sindicato, incurriendo, según ellos, en actos discriminatorios. En el año 2011 se firmó el llamado Acuerdo de Cartagena, que después surgiría como el denominado Preacuerdo de Convención Colectiva de Trabajo 2011-2015, en el que se estipulaban los nuevos beneficios de los que serían acreedores los miembros del sindicato. Sin embargo, según el sindicato Sintraelecol, Electricaribe había incumplido estos acuerdos y, además de todo, tendría actuaciones discriminatorias por realizar la aplicación de incrementos salariales de forma más representativa a trabajadores que no hacían parte del sindicato. Además de todo, incluyó cláusulas contractuales que desincentivaban la afiliación de los trabajadores a Sintraelecol. El ofrecimiento de beneficios adicionales como auxilios, bonos, etc., a personal que no estuviera afiliada al sindicato. Además de todo, nunca contestó los derechos de petición establecidos o interpuestos por Sintraelecol para aclarar varias dudas y para saber los motivos por los que no se habían ejecutado los acuerdos de años anteriores. En esta sentencia, la entidad demandada Electricaribe también da una respuesta. Primero, que los peticionarios del sindicato pueden acudir a otro medio de defensa judicial e inclusive que pueden consultar las sentencias en las que se ha absuelto a Electricaribe por tema de ajustes salariales en años anteriores. También alegan que no se está vulnerando el derecho de asociación sindical y que no existe ninguna prueba que soporte que Electricaribe está violando este derecho. También alega que no es su obligación como empleador ajustar los salarios de todos los trabajadores teniendo en cuenta el IPC. Esto ya que no existe ninguna norma legal que así lo indique. Tampoco se evidencia ninguna prueba allegada al sindicato en el que se esté vulnerando el derecho a la igualdad. Y finalmente, no se evidencia un perjuicio irremediable toda vez que están solicitando reconocimientos pensionales y sus efectos en el tiempo, para lo cual ya existen otras vías judiciales. Al final de la sentencia, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, después de citar normatividad, antecedentes y hacer algunas aclaraciones, resuelve primero revocar parcialmente una sentencia proferida en el año 2012 y conceder la protección del derecho de libertad de asociación sindical y derecho de petición a los trabajadores de acuerdo a la solicitud realizada por Sintraelecol. Segundo, ordenar al representante legal de Electricaribe modificar los contratos vigentes e informar por escrito a todos los trabajadores que ese tipo de cláusulas son ineficaces y por tanto no hay posibilidad de negociación sobre las mismas. Tercero, prevenir al representante legal de Electricaribe que se abstenga de incluir dentro de los contratos laborales este tipo de cláusulas con las que se ofrecen beneficios económicos, bonificaciones, prebendas, etc., a cambio de renuncia de beneficios convencionales. Cuarto, prevenir al representante legal de Electricaribe
que se abstenga de incurrir en cualquier acto discriminatorio contra los trabajadores que pertenezcan a la asociación sindical. Quinto, ordenar al representante legal de Electricaribe que dentro de 48 horas siguientes a que se notificara la sentencia, debía ofrecer por escrito mínimo iguales beneficios a trabajadores que pertenecían al sindicato como los trabajadores que no pertenecían al sindicato. Sexto, ordenar al representante legal de Electricaribe dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia que fueran contestadas los derechos de petición realizados en el año 2012 por el presidente del sindicato. Dentro del análisis que nosotros realizamos sobre esta sentencia nos parece importante resaltar 5 puntos. El primero, el liderazgo y la adecuada representación que tenían los trabajadores del sindicato. Durante muchos años, Electricaribe venía cometiendo algunas fallas en cuanto a sus políticas y en cuanto a lo que hacía con los aumentos salariales. Y desde el primer momento el sindicato alzó su voz de protesta y no se rindió hasta que obtuvo el beneficio colectivo. Segundo punto importante que consideramos de esta sentencia es que el sindicato no quiso llegar hasta estas instancias sin ningún tipo de prueba. Por el contrario, durante varios años estuvieron realizando solicitudes directamente a la empresa para aclarar todo y llegar a acuerdos internos, pero al ver una falta de respuesta debieron acudir a otros medios judiciales, pero siempre con todas las evidencias y las pruebas que demostraban que ellos tenían la razón y que se estaban cometiendo actos discriminatorios. Tercero, nos inquieta mucho que durante aproximadamente 7 años Electricaribe venía cometiendo una serie de irregularidades en cuanto a lo que exigía dentro de los contratos a los trabajadores y en cuanto a las bonificaciones por no pertenecer a esos sindicatos. Inclusive contaban con sentencias y contaban con temas judiciales que apoyaban las decisiones que estaban tomando. Entonces es importante que cuando se arranca con un tema judicial, como lo hizo en este caso el sindicato, tenían muy claro que la falla se estaba cometiendo y que ellos tenían la razón, y lo más importante, que contaban con esas evidencias de que estaban defendiendo sus derechos y los derechos de sus afiliados. El cuarto punto que nos deja este análisis es que siempre es importante alzar la voz y entablar esa protesta en cuanto a lo que consideramos que está por fuera del marco legal y que está vulnerando el derecho de los trabajadores. En el caso del sindicato del que habla la sentencia, es importante que ellos siempre utilizaron los medios legales y que quisieron siempre llegar a acuerdos directamente con la empresa, y que al final, por un medio legal, fue que obtuvieron los beneficios para todo el sindicato. Y el quinto y la lección más importante y el análisis final que hacemos sobre esta sentencia es que las empresas no pueden promover este tipo de actos discriminatorios. Por el contrario, consideramos que si existe un sindicato se puede buscar un bien colectivo, y aún así, si no existiera ningún sindicato, pueden llegar a obtener beneficios para todos los trabajadores. Estamos seguros que un trabajador contento, un trabajador que dentro de su entorno tiene bienestar, que cuenta con un buen salario, que cuenta con una buena estabilidad laboral, con unos excelentes beneficios, bonificaciones, etcétera, puede llegar a ser mucho más productivo, y esto al final va a ser un beneficio exclusivamente para la empresa. Muy bien, esperamos que haya quedado claro el tema de qué hablaba la sentencia y nuestro análisis. También nos gustaría conocer si tienen algún comentario o alguna observación respecto a esta sentencia.
Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.